Y es un tema que creo yo que es bien interesante, ya que en la posición que muchas veces nos encontramos o que muchas veces nos hallamos, el Padre siempre ha llamado a los hijos, el Padre siempre ha llamado a las hijas. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué pasa con esto? El tema es que muchas veces nosotros no vemos o no dimensionamos cuán grande y cuán eterno y cuán poderoso y cuán amoroso es el Padre. Y Él nos insta a nosotros y nos hace mención en el libro de Hebreos a que nosotros nos acerquemos a lo que es el trono de la gracia. Y ayer hablaba acerca un poco de eso, pero reflejado en una historia que aparece en 2 de Samuel, que va a ser el texto base el día de hoy. 2 de Samuel capítulo 9, versículo del 1 al 3. Es lo que voy a tomar de base el día de hoy. Amén. Así que bendecir a cada uno de los que se conectan, de donde estés haciéndote parte, bendecirte en el nombre de Jesús. Y la palabra del Señor dice así: dijo David, 2 de Samuel capítulo 9, versículo del 1 al 3, dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Padre eterno, en el nombre de Jesús, solamente pedirte en este día que te glorifiques de una manera especial. Amado Espíritu Santo de Dios, te lo pido el día de hoy. Te pido que puedas obrar, te pido que puedas hacer en la vida de aquellos que se conectan en este día, de que se hacen parte. Padre mío, habla, ministra en este día. Glorifícate, Padre mío, el día de hoy. En el nombre de Jesús te lo pido. Y solamente darte gracias, Espíritu Santo. Entonces, como te decía, nosotros siempre somos llamados a lo que es acercarnos al trono del Padre, al trono de la gracia, a lo que nos habla acerca de su amor. ¿Por qué te nombro aquel trono de la gracia? Hebreos capítulo 4, versículo 16, mira, habla y dice lo siguiente, dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y tú puedes preguntar, pero ¿qué tiene que ver esto con el texto que tomaste al principio? Lo que tiene que ver es que cuando uno hace un símil, Hebreos te habla y te dice: acércate al trono de la gracia. Y nosotros vemos en la historia principal que vamos a tomar el día de hoy, nosotros vemos que un David, estando en el trono, un día decide que si quedase uno de la casa de Saúl, él haría misericordia de Dios. La misericordia te habla acerca de un favor que no es merecido.
La definición que nosotros podemos tomar acerca de esta gracia o misericordia, la podemos tomar con la palabra Gesed. Y la palabra Gesed, que es una palabra en hebreo, esto expresa compasión sin expectativa de recompensa. Y mira qué interesante esto, ya que nosotros cuando vemos la vida de David, hubo un hombre que lo persiguió, que se fue Saúl. Que lo que él quería con él era verlo muerto, si uno empieza a ver la historia. Que le tenía celo a causa de que David quizás había hecho más que él, entre comillas. Y todo comenzó cuando David mata a Goliat. Y tú te das cuenta que lo que hace, bueno, tú conoces Biblia, tú conoces que después Saúl perseguía a David, Saúl quería matar a David, pero aún así, David en un momento determinado dice, yo quiero hacer misericordia de esto. Y lo pone en el sentido de aquello, es porque él tenía una amistad con el hijo de aquel que lo estaba persiguiendo para matarlo. Y él sabía que aquel hombre tenía descendencia. Pero el tema es que un día muere Saúl, muere Jonatán. Y David empieza a preguntar, oye, ¿habrá alguien que pueda hacerle yo misericordia? Y él manda a buscar un hombre llamado Siba. Di conmigo Siba. Siba significa planta. Quiero que guardes esa palabra. Y él, Siba, David le pregunta, oye, ¿sabe? ¿No ha quedado alguien que yo pueda hacer misericordia? Él dice, sí, ha quedado un hijo de Jonatán, llamado Mefiboset. Y este hombre es lisiado. Y nosotros cuando vemos la historia, nosotros nos damos cuenta que David pregunta por qué él quería, a causa de la memoria de su amigo, poder hacer que esta persona pudiera ser restituida las cosas que habían sido suyas, en otras palabras. Pero a mí me llama la atención que Siba, cuando aparece en esta historia, Siba no le dice tan solamente que sí, sino que también Siba le muestra la condición. Di conmigo condición. ¿Pero qué tiene que ver esto? Quizás tú puedes preguntar, con el tema que hoy día estamos llevando. Hace unos días atrás el Padre me hablaba, cuando oraba de madrugada, y el Padre me hacía entender esto, lo siguiente, que muchas veces nosotros mismos, muchas veces nosotros somos personas que no accedemos a lo que es el trono de la gracia. Somos personas que muchas veces por nuestra condición nos cuesta acceder a lo que es el trono del Padre, a lo que es el trono de la gracia. Muchas veces por la condición que nosotros llevamos o la condición que llevan de nosotros delante del Padre, nos es difícil poder avanzar a lo que es el trono de Papá. Tú ves cuando Siba aparece, le dice, sí ha quedado uno, pero este uno que ha quedado, ¿sabes qué? Es lisiado. Ahora, muchas veces en nuestra vida lo que juega en contra, así como un Siba, en nuestra vida lo que juega en contra es nuestra mente. Es que cuando nosotros
Quizás queremos algo del trono del Padre, queremos algo de la presencia del Papá. Viene el cuestionamiento, viene la circunstancia y te hacen ver, por ejemplo, que te hacen ver la condición y no te permiten que tú puedas acceder a lo que es la gracia del Padre. Pero a pesar de eso, cuando tú te pones a ver, por ejemplo, esta historia, tú te das cuenta que en el versículo 3 Siba le dice, pero es lisiado de los pies. Pero en el versículo 4 David dice, pero ¿el dónde está? No le pregunta, entonces no voy a poder hacer esto. No le dice, chuta, tiene esta condición, no voy a poder. No, él no le interesó la condición en que él se encontrara. Y cuando uno ve, por ejemplo, y en esto hace el símil de David a Dios, porque en esta historia David representa a este Dios maravilloso que nosotros servimos, que a pesar de tus fallas, a pesar de mis fallas, a pesar que nosotros tengamos en cierta medida una dificultad en nuestra vida, Él te llama y Él te busca para que tú puedas acceder a Él. Si tú te das cuenta, cuando la Biblia habla y te habla acerca de su amor, la Biblia dice que Él nos amó primero, no que nosotros lo amamos a Él, sino que Él nos amó a pesar de que nosotros muchas veces no nos acordáramos de Él, a pesar que muchas veces nosotros decidiéramos ir por otras cosas, Él aún así nos amó, nos tomó en cuenta, nos salvó, nos redimió y nos puso en un lugar. Y cuando tú te das cuenta de esto, tú puedes entender un poco esta historia. Ahora quizás tú puedes preguntar, pero ¿qué tiene que ver con que la persona haya sido lisiada? Es que para aquel tiempo, y lo que se entiende, en que en un rey, por ejemplo, en un reinado, el rey no podía tener personas a su alrededor que tuvieran déficit, que tuvieran defecto, que tuvieran alguna circunstancia en su vida. Eso era mal mirado. Incluso, por ejemplo, hasta el día de hoy se conoce donde existen estos, lo que son los reinados, donde existen los reyes, las reinas. Tú ves que lo que tiene que salir de ahí es algo, entre comillas, a la vista humana perfecto. Que cuando hay algo que sale con una dificultad, eso es mal mirado. ¿Aló? Y tú te das cuenta, por ejemplo, en esta historia, que Dios manda a buscar, o mejor dicho, vamos a ponerlo así en este punto en lo que es la historia, que David llama y manda a buscar a este joven llamado Mefiboset. Mefiboset, siendo lisiado de sus pies a causa de las circunstancias y a causa de un error de una persona. Cuando nosotros vemos la Biblia, capítulos más atrás, nosotros nos damos cuenta que cuando este niño estaba jugando, a la que lo cuidaba se le cayó, y a causa de este error, este niño después queda lisiado de los pies. Un niño que venía de un reino. Di conmigo, un error. Imagínate que por un error, ¿cuántas veces nosotros hemos quedado lisiados? ¿Cuántas veces nosotros hemos quedado estando en una condición a causa de nuestros errores, a causa de nuestros pecados, a causa de las cosas que muchas veces nosotros hacemos, que lo que hace es tenernos en una condición de dificultad? Y nosotros, viniendo de un reino, muchas veces por las decisiones de nuestros actos, nosotros perdimos esa parte del reinado. ¿Por qué? Porque tú ves que este niño, ya después adulto, él ya no vivía en el reino.
sino que él vivía en una parte llamada Lodebar. Di conmigo Lodebar. Y Lodebar significa un lugar de desolación. Un lugar donde las personas muchas veces no saben qué hacer con la condición que vive. Ahí estaba metido Mefibosé. Mientras acá en este otro lugar había una persona que sabía de su existencia, pero en ningún momento le intentó ayudar. Este era Siba. Siba, aquel que se quedó con las pertenencias que se suponía que eran de él, que eran de su abuelo Saúl y que le correspondían a Jonatán su padre y por consecuencia a él también. Pero él estaba ahí. Y Siba sabía de él. Y yo creo y me imagino que Siba comprendía el hecho de que él fuera lisiado. Por eso es que cuando David pregunta por él, él le dice, oye, sí hay uno, pero este es lisiado. Y tú te das cuenta que David no preguntó por su condición, sino preguntó por él. Y tú te das cuenta que en ese mismo punto Dios no pregunta por tu condición, Dios no pregunta por la falla, por los errores que tú hayas cometido, por las dificultades que hayas atravesado. No. Dios lo que pregunta es que ¿dónde tú estás? ¿Dónde está aquella persona que me necesita en el momento presente? ¿Dónde está aquella persona que necesita una palabra? ¿Dónde está aquella persona que necesita de la ayuda del rey? Y si nosotros vemos ese mismo contexto, a Dios nunca le ha interesado, por ejemplo, antes que Él te llamara, antes que Él te llamó, por ejemplo, tú vivías en una condición. Yo, por ejemplo, te lo hablo así. Yo venía de la drogadicción, yo venía del alcoholismo, venía de la depresión. Tenía 3 cosas en mi vida. Y aún así, Dios no le importó, por ejemplo, mi condición, sino lo que le importó es poder acercarme a lo que era su trono. Yo me acuerdo en ese tiempo y es algo que siempre me hace memoria. En aquel tiempo cuando Cristo aparece en mi vida, yo siempre lo he dicho, yo iba a acabar con mi vida. Y yo venía, por ejemplo, yo vengo desde bien niño, puedo llamarlo, nací en lo que es este caminar, mas no conocía a Dios. Y un día decido apartarme y empiezo a hacer mi vida. Empiezo a carretear, empiezo a hacer las cosas indebidas. Y un día de esos, cuando ya no quedaba nada más para mí en lo que pensaba yo, que iba a acabar a mi vida después de ir a ver a mi hermano que estaba en una cárcel, que yo iba planeando en mi mente, ya todo esto queda hasta aquí. Me acuerdo que en ese entonces vivía en la casa de un amigo cual honro. Y ese día estaba solo en la casa y yo digo, este es el momento. Y yo cuando iba a hacer eso de atentar contra mi vida, viene una voz audible que me dice, hijo, te amo. Hijo, te amo. Y esas palabras calaron tan fuerte en mi corazón, que yo no acordándome que yo estando en Lodebar, hubo un rey que se acercó
hubo un rey que apareció y que hizo que me acercara al reinado. Cuando tú ves la historia de este hombre llamado Mefiboset, tú te das cuenta que el rey David, quizás el mismo rey David pudo haber dicho, no, aquí yo no voy a hacer misericordia porque su abuelo quiso matarme. Pero él no se acordó del abuelo, él se acordó de su amigo Jonatán, aquel que habían hecho un pacto de amistad, un pacto de lealtad. Y cuando nosotros vemos, Dios de la misma manera hace con nosotros. Porque aunque muchas veces nosotros no lo merezcamos, aunque muchas veces quizás nosotros no merezcamos estar delante de Él, Él lo que ve en nosotros, ve el pacto y ve el sacrificio hecho por su Hijo. Su Hijo llamado Jesús, el cual se entregó por toda una generación, sin importar quiénes fueran, sin importar qué errores cometieran, sin importar qué dificultad vivieran, sin importar qué déficit tuvieran. Él murió por el favor para traernos de vuelta al reino. Y cuando el Padre nos ve, ve a Jesús en nosotros. Se acuerda de aquel sacrificio, y por eso que Él muchas veces, a pesar que nosotros no le tomemos en cuenta, Él aparece y nos mira viendo aquel sacrificio, y Él desea y anhela que nosotros podamos sentarnos a la mesa con Él. Y aunque otros, por ejemplo, traten de tirar tu condición, o aunque muchas veces ese otro quizás no sea una persona, sino que seas tú mismo, a pesar que tú mismo muchas veces expongas tu defecto, expongas tu posición, tu circunstancia, a pesar que muchas veces tú digas, ¿sabes qué? Yo no puedo acercarme a Él porque yo tengo esta circunstancia, estoy paralítico, estoy lisiado de mis pies, no puedo caminar, no puedo estar de pie, tengo un defecto en mi vida, pero con todo y defecto Dios te llama y quiere que te sientes a su mesa. Con todos los defectos que te pueden mirar, con todos los defectos que tú puedes encontrar que hay, con todo y aquello, Dios busca el sentido de poder hacer que tú y yo nos sentemos con Él. Comparte la transmisión. ¿Por qué crees tú que a pesar que Él conozca tu condición y conozca mi condición, Él te siga llamando un hijo y Él quiera seguir que tú estés cerca de Él? Porque sabe que en su reino, sabe que en su mesa jamás va a escasear lo que tú y yo necesitamos. Por eso Hebreo habla y dice, acerquémonos al trono de la gracia, acerquémonos a aquello que a nosotros nos permite poder estar en plenitud. Y aunque muchas veces nosotros estemos escondidos en lo de bar, estemos escondidos en la condición, Él te sigue llamando, así como llamó en un momento a Adán, cuando Adán falló, cuando Adán y Eva fallaron, que estaban en el huerto y comieron de aquel fruto, o concibieron este fruto. ¿Saben lo que pasó? La Biblia dice que fueron abiertos sus ojos y vieron su condición. Muchas veces en nuestra vida pasa lo mismo. Nosotros cuando fallamos, erramos, pecamos, que nadie está exento de aquello. Lo que pasa es que vemos la condición, nos vemos desnudos a causa del error. Y con todo, cuando la presencia de Dios viene, yo muchas veces no nos sentimos merecedores. Que cuando viene el Padre por el huerto, al lugar de intimidad, tú sientes que viene a Él y tú dices, yo no soy merecedor para que Él pueda estar conmigo. Y nos escondemos detrás de un arbusto, como lo hizo Adán.
Y escondido detrás del arbusto, no sintiéndonos merecedores, viene Dios y pregunta: Adán, ¿dónde estás? Viene aquel y dice: ¿dónde estás? ¿Hace cuánto tiempo llevas escondido de la presencia del Señor? ¿Hace cuánto tiempo tú llevas apartado de la presencia del Señor por una condición, por un error, por una circunstancia? No sintiéndote merecedor, viéndote desnudo, sintiendo que no eres merecedor de estar delante de Él. Pero el Señor te llama así como llamó a Adán. Adán, ¿dónde estás? Cuando la Biblia misma nos dice a nosotros: acerquémonos a ese lugar, acerquémonos al trono de la gracia, a ese trono donde nosotros podemos ver cosas nuevas, a ese trono a ese trono que nos permite poder acceder a lo que es el Gesed. Di conmigo: Gesed. Y esta palabra Gesed, como te dije delante, representa y significa compasión sin expectativa de recompensa. La gracia del Padre es aquella que nos permite poder acceder a aquella gracia, a aquella misericordia que nos busca algo a cambio. No es como, por ejemplo, muchas veces cuando la gente dice: ya, yo te perdono, pero a cambio me vas a hacer esto. No, Dios no busca eso. Dios no busca y no tiene una expectativa de recompensa. Dios lo que tiene es algo personal, que habla de Él, no que habla de alguien más. Él perdona no esperando algo a cambio, porque Él en su, vamos a llamarlo así, en su placer está poder hacer que el ser humano vea que en Él uno tiene todo. Dos, que a pesar que tú no lo viste, Él siempre va a ver lo que Él creó. Él siempre va a ver la necesidad que hay en ti, que hay en mí. Por eso que Él aparece para poder redimir y cambiar las cosas, así como lo hizo David con este hombre llamado Mefiboset. Mefiboset, estando en la condición, a David no le importó y aún así quería verlo en el reinado, a pesar que las personas con defectos no podían estar en un reino, por lo que se entiende en la historia. Pero ¿sabes qué? A pesar de eso, David con todo y le dijo: y quiero que se siente en mi mesa. Y es lo mismo lo que Dios espera el día de mañana. Él lo que quiere con nosotros es sentarnos a su mesa, que estemos con Él. Y a pesar que nosotros tengamos condiciones, que muchas veces estemos lisiados de nuestras piernas, estemos con una condición que arrastramos en nuestro ser, Él con todo quiere traerte al reino para poder cambiar aquella condición y para poder sentarte con Él. ¿Cuántos hijos e hijas hay ahí? Por eso me gustó el Gesed. Voy a colocarlo ahí. Porque esto te habla del Padre. Esto te habla de quién es Él. Y Él no es cualquier persona. Él no es alguien que haga algo esperando que tú le retribuyas, por ejemplo, con algo. No. Él por obligación no hace las cosas. Él lo hace por gracia. Di conmigo: gracia. La gracia de Él nos muestra que a pesar que tengamos una condición, que a pesar que tengamos un déficit, que a pesar que tengamos condiciones generacionales,
Él con todo y puede restituir las cosas. Él con todo y puede hacer algo nuevo. Él con todo puede hacer tantas cosas. ¿Sabes por qué? Porque eso habla de su naturaleza. No es como la naturaleza humana, que muchas veces es rencorosa, que muchas veces prefiere apuntar, señalar, hacer leña de un árbol caído, que poder restaurar. No, su naturaleza va más allá, que habla de sí mismo, que con todo Él puede restaurar, que Él con todo puede colocar. ¿Por qué? Porque a Él le place, porque le place. No esperando algo a cambio, que tú se lo das porque quiere, pero no porque Él te obligue a hacerlo. No es porque Él te diga, sabes que yo te restauro, pero quiero que de este día en adelante tu condición empiece a ser esta. No, no, no. Él lo hace para que quiere, porque Él quiere mostrarte que al lado de Él vas a estar mejor. Pero Él quiere que tú lo veas. Aló, ¿cuánto hay ahí? Cuando nosotros empezamos a ver, si tú te das cuenta quién es el Padre, nos daríamos cuenta que esta persona jamás esperó algo a cambio. O quizás vamos a ponerlo así, Él ha esperado algo. Juan 3:16 habla y dice, de tal manera amó Dios al mundo, que mandó a su Hijo el unigénito, para que todo quien en Él cree no se pierda, mas tenga vida. Él lo que espera, por ejemplo, es que nadie se pueda perder. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Muchas veces nosotros decidimos y decidimos mal, pero con todo Él te sigue esperando. Con todo Él sigue acercándose para poder hacer cosas nuevas. Con todo muchas veces Él espera para que salgamos de lo de bar. Que por eso Él tuvo que mandar un hombre para que lo fuera a buscar. Y a nosotros mandó a Jesús para darnos el camino a seguir para llegar a Él. Por eso es tiempo de que nosotros podamos acceder al trono de la gracia, que salgamos y dejemos de mirar nuestra condición, porque muchas veces la circunstancia que pasa que no nos acercamos al Padre es porque vemos nuestra condición y pensamos las cosas que dicen los demás. Pero ¿sabes qué? Muchas veces perdemos la bendición de acceder al trono a causa del cuestionamiento. Pero si tú y yo dejáramos de cuestionar lo que el Padre quiere con nosotros, hace tiempo hubiéramos salido de las circunstancias. Hace tiempo hubiéramos salido de aquellas quejas y de aquellas cosas que afectan nuestra vida. Hace tiempo hubiera cambiado lo que padecimos. Hace tiempo hubiera cambiado aquello. Hace tiempo hubiera cambiado. Hace tiempo hubiera sido distinto. Hace tiempo. El tema es que nosotros muchas veces no podemos verlo. Muchas veces no podemos ver aquello a causa de nuestros errores. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros mismos, ¿qué vemos delante de nosotros? ¿Vemos la desnudez de nosotros? Se nos abrieron los ojos y vimos que estábamos desnudos, que ante su presencia no podíamos ser merecedores. Porque muchas veces pasa eso. Muchas veces nuestra condición de desnudez nos hace impedimento para nosotros acceder al Padre.
Y el Padre con todo te está llamando, porque a pesar que tú estés así, Él conoce como tú y yo estamos. Él conoce que muchas veces fallamos. Por ejemplo, tú fallaste ayer, Él ahí estaba, Él te vio, Él me vio. Y conociendo, Él espera que tú y yo accedamos a Él para poder cambiar nuestra vida, para poder sacarnos de aquella condición, para poder hacer cosas nuevas, para poder hacer que aquello sea distinto. Eso es lo que espera hacer el Señor. Por eso es que siempre, y lo que ha querido siempre, es que tú y yo accedamos a lo que es su trono de la gracia. Pero con todo vemos nuestra condición, con todo vemos que no somos merecedores. Y quizás tú puedes pensar, yo no soy merecedor, tú no eres merecedor. Y Él sabe quizás por nuestra condición, pero con todo, aún así, Él nos hace merecedor. Él aún así, con todo que vea nuestra condición. Y quizás me imagino, Él dice, yo sé que quizás no son merecedores, que quizás por sus actos no se lo merezcan. Pero sus decisiones se basan en lo que es Él. Y lo que es Él va más allá de las circunstancias. Habla de la plenitud que es Él. Habla de su grandeza. Que con todo, que a pesar que nosotros no merezcamos, Él nos quiere hacer merecedor. Por eso es que mandó a su Hijo. Por eso que hizo acceder el camino. Hizo acceder una verdad. Hizo acceder una vida que nos dirige a Él. Por eso Él nos llama que nos acerquemos a su trono. Nos habla que nos acerquemos a Él. Porque Él lo que quiere hacer, traer restauración, traer restitución y hacer cosas nuevas, que sin importar lo lisiado que tú y yo nos podamos encontrar, Él quiere sentarte a su lado. Él quiere sentarse y Él quiere que te sientes a su lado. Porque muchas veces nosotros colocamos de excusa nuestra condición. No, es que yo no me voy a acercar porque pequé, fallé. Y muchas veces pensamos igual que una persona que nunca pudo conocer a Cristo. Hay mucha gente afuera, ¿sabes por qué no se acercan a una iglesia? Porque ven su condición. Muchos dicen, y no sé si te has encontrado con alguno, yo me voy a acercarme cuando cambie mi vida. Cuando deje de hacer esto, cuando deje de hacer esto otro. ¿Sabes por qué dicen así? Porque reconocen su condición. Y nosotros, siendo cristianos, muchas veces estamos igual, que vemos nuestra condición, y viendo nuestra condición, aún así decidimos de acercarnos a Él, de acercarnos a la restauración, de acercarnos a la restitución, de acercarnos a que en nuestra vida pueda haber un cambio. Por eso es tiempo de poder acercarse a lo que es Él, porque Él te está llamando. ¿Hace cuánto que no intimas con su presencia? No, pero es que estoy en esta condición. ¿Hace cuánto tiempo? ¿Hace cuánto tiempo no nos podemos acercar porque vemos nuestra condición, y Él, viendo nuestra condición, aún así nos sigue llamando? Estamos igual que Adán, escondidos detrás de un arbusto, y el Padre llamándote, ¿dónde estás? Es tiempo de que nosotros podamos acercarnos a su trono. Es tiempo que nosotros podamos acercarnos a Él. Es tiempo, es tiempo. Es tiempo que nosotros nos podamos acercar. Es tiempo Es tiempo de que nosotros podamos acceder en este tiempo a lo que es su trono de la gracia, porque Él te está llamando. Y deja
de cuestionar, deja de ver tu condición. Es tiempo. Es tiempo, es tiempo, es tiempo de que accedamos al trono de la gracia. Es tiempo de que nosotros accedamos a su trono, porque Él te está llamando. Mefibosé, sal de Lodebar. Sal de Lodebar, sal de aquel lugar de tormento y vuelve al trono del Padre, vuelve a la presencia del Señor. Es tiempo de volver ahí al lugar donde tú estabas, en el reinado del Padre. Padre eterno, amado Dios, Rey de reyes y Señor de señores, glorifícate en la vida, glorifícate en los corazones. Padre mío, acércanos a tu trono, Padre mío, al trono de la gracia. Haz cosas nuevas, Padre mío, en el nombre de Jesús. Bendecirte en el nombre de Jesús en el día de hoy, de donde tú te conectas, de donde te haces parte. Que el eterno Dios te bendiga. Nos volvemos a encontrar el día de mañana en una nueva transmisión. Así que shalom, paz y bendición para cada uno. Que el eterno Dios te bendiga en este día. Así que shalom.